El hecho de que exista una pérdida de orina, una incontinencia urinaria, es vergonzoso a cualquier etapa de la vida, pero es mucho más frecuente en un periodo importante que se llama climaterio, perimenopausia o menopausia. Tendríamos que empezar a reconocer el cuerpo del ser humano, o sea, nos hemos quedado con la idea de que somos unos niños, ¿no? Que todo está pues terso y suave, ¿no? Elástico, bonito, pero nos olvidamos que en la vejez pues esto se va a arrugar y esto va a perder textura y va a perder forma y va a perder tono, pero tendremos que empezar a enamorarnos de esta versión de nosotros. A veces escucho esta parte como de, ve y platícalo con tu psicólogo. No, por favor no hagan eso, no vengan con nosotros, ve y platícalo con tu pareja. Yo siempre he dicho que el mejor terapeuta son los padres y la pareja. ¿Por qué? Porque son el espejo. Desde el embarazo tenemos que estar haciendo ejercicio. ¿Cuántas veces no nos dicen, estás embarazada? No, siéntate, no te vaya a pasar algo. O las mismas pacientes, sí. Doctora, ¿verdad que no tengo que hacer ejercicio en el embarazo? Y les digo, no hombre, es cuando más ejercicio tienes que hacer para evitar enfermedades durante tu embarazo. Seguramente les ha pasado una reunión entre amigas y no falta quien tiene esa carcajada sabrosa y de repente siente una fuga de orina. O la que está tosiendo y dice, ¡ay, Dios santo, algo sucedió! Ya ni les quiero platicar en un estornudo porque ahí sí se va toda la orina. Pero, ¿qué tal en un momento íntimo, en un momento de relación sexual donde sientes una fuga de orina? De esto y muchas cosas más vamos a platicar el día de hoy de incontinencia urinaria. Esto es Sense entre nosotras. Chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Con el gusto de saludarte y de platicar estos temas tan tremendos en la vida. Así es un tema tabú. ¿Sí? Son de esos temas tabús que se dan en la mujer. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque nos da vergüenza, ¿no? O sea, realmente el hecho de que exista una pérdida de orina, una incontinencia urinaria, es vergonzoso tanto a cualquier etapa de la vida, pero es mucho más frecuente en un periodo importante que se llama climaterio, perimenopausia o menopausia. Y entonces nos llenamos de tantas vergüenzas porque si ya estoy vieja, porque si ya no tengo una relación sexual satisfactoria con mi pareja, porque aparte de eso cuido a mis nietos y aparte de eso los hijos y aparte de eso me olvido de mí y aparte de eso se me sale la orina. O sea, ya no, son muchas problemas en una sola paciente, ¿no? Entonces, es cuando realmente llega un momento que en la sociedad lo normalizamos. Y decimos, pues es que he vivido así 10 años y no se me sale tanto, doctora. Nomás cuando río poquito y ay, se me sale la pipí, me tengo que cambiar. O hay pacientes que me dicen, no, ya hasta traigo calzoncitos ahí en mi bolsa para estarme cambiando. O lo normalizamos tanto que, ¿qué crees? Las empresas buenísimas para tener todas las tiendas llenas de pantiprotectores, antifuga o pañales. ¿Tú te imaginas a los 50 años traer un pañal? Regresas a tu etapa de control anal vesical de 2 años de edad. Entonces, es ilógico que nosotros estemos llegando a necesitar de un pañal a cierta edad. Totalmente. Perla, ¿qué tanto afecta esto en las relaciones sexuales? Porque ya no quiero ni siquiera imaginarme en ese momento íntimo y con una fuga de orina. ¿Sabes? Yo creo que en el momento del acto sexual hay muchos tabús también. O sea, en el sentido de que todo se queda como en la parte como física, ¿no? Sí. Y en ese sentido, o sea, en ese momento hay muchos fluidos. O sea, ahí también es cómo me voy permitiendo conectar contigo como pareja, ¿no? O sea, cómo me permito fluir contigo y expresarte pues lo que yo soy como tal, ¿no? O sea, a ver, tendríamos que empezar a reconocer el cuerpo del ser humano. O sea, nos hemos quedado con la idea de que somos unos niños, ¿no? Que todo está pues terso y suave, ¿no? Elástico, bonito, pero nos olvidamos que en la vejez pues esto se va a arrugar y esto va a perder textura y va a perder forma y va a perder tono, pero tendremos que empezar a enamorarnos de esta versión de nosotros. Hay algo que me ha gustado mucho en la moda y es que hoy en día se respeta mucho el físico, ¿no? Ya no solamente estamos buscando en la sociedad pues esas
pues esos físicos esculturales, ¿no? Sino hoy en día también ya se respeta pues el que el cuerpo tiene una forma diferente, ¿no? Y en ese sentido la respuesta del cuerpo conforme vas creciendo pues también va haciendo otra. Entonces yo creo que también tendremos que ver, ¿no? Cómo estamos llevando a cabo nuestras relaciones. O sea, estoy teniendo intimidad con mi pareja, con quien no estoy conectada, o tengo 30 años, 40 años de casada y no sé con quién estoy teniendo sexo, ¿no? Que esa es una parte muy importante. Sí. O sea, en este sentido, puede que sea la misma persona con la que has estado a los 30, 40 años, o puede que sea, pues, que tengas parejas diferentes. Y en ese sentido es donde muchas de las veces romantizamos una relación sexual donde tiene que ser perfecto. O ya lo decíamos en algún otro programa, ¿no? Donde cuidamos que el aspecto vaginal sea perfecto, pero eso no existe. O sea, el cuerpo del ser humano pues tiene olores, tiene texturas, tiene formas, y tendríamos que empezar a conocerlo desde dónde está. A ver, Perla me acaba de decir que cuando hay un momento íntimo hay muchos flujos. Entonces, aparte de flujo vaginal, ¿también puede haber un flujo de orina en una relación sexual? Sí, sí existe esta pérdida de la continencia del esfínter urinario, ¿no? Entonces, primero, yo creo que lo más importante es definir qué es incontinencia urinaria, ¿no? Porque muchas mujeres piensan, un ejemplo, el famoso squirt, ¿no? Sí. Que es esta eyaculación de la mujer durante un orgasmo muy importante y que no todas las mujeres pueden hacer un squirt, ¿eh? Ese es un punto, por eso es importante. ¿Por qué no todas las mujeres? Ahorita platicamos de eso, pero algo que debemos de definir que es incontinencia urinaria, ¿no? O sea, incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de salida de orina en cualquier situación. Y hay dos definiciones de incontinencia urinaria. Se supone que puede haber una incontinencia urinaria de urgencia y una incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿sí? La incontinencia urinaria de urgencia es la típica mujer que se está aguantando las ganas de hacer pipí todo el tiempo, pero en el momento que le llega la urgencia, es decir, si no voy ahorita, no llego al baño, y se le sale la pipí en ese transcurso de estar sentada aquí a llegar al baño, ¿no? Esa es una urgencia urinaria. Y puede haber muchísimas causas de urgencia urinaria. La más frecuente de una urgencia urinaria puede ser desde una infección de vías urinarias. O sea, que traiga una cistitis, que traiga una infección de vías urinarias altas y que eso esté correspondiendo y haciendo como consecuencia que tenga una incontinencia urinaria. Algunas otras causas de incontinencia urinaria de urgencia puede ser desde no saber cómo controlar nosotros nuestros esfínteres y controlar nuestra vejiga, porque al fin y al cabo la vejiga como tal es un músculo liso, y ese músculo liso se puede ver hiperestimulado por sustancias como principalmente cafeína, el café, el refresco, principalmente los refrescos negros que tienen alta cantidad de cafeína, ciertas sustancias que son irritativas en la vejiga, como puede ser los condimentos, las salsas picantes, el jalapeño y el tabaco, ¿sale? Entonces es lo que nos va a dar una incontinencia de urgencia. La incontinencia de esfuerzo es diferente. La incontinencia de esfuerzo es eso que tú refieres, que al toser, a levantar objetos pesados, a levantar al nieto, la hija, la sobrina, al reírse, o sea, las mujeres que reímos muy fuerte, que dices, disfruto esa risa, y hoy, ¿ahora cómo le hago si ya me hice pipí? ¿No? Sí. Entonces, y en la relación sexual, pues estás haciendo un esfuerzo también con el piso pélvico, ¿no? O sea, el contraer, el relajar la musculatura vaginal y la musculatura. Acuérdate que el piso pélvico, pues es toda la parte desde la vagina o el introito vaginal, donde aparte de eso vamos a tener el trígono, que es la parte donde forma la uretra. Entonces, si nosotros contraemos, soltamos, contraemos, que son los famosos ejercicios de Kegel, que lo vamos a hablar adelante, entonces, en el momento en que ese esfínter no se contrae de manera adecuada y estamos teniendo un orgasmo, pues puede haber esta pérdida de orina, que es muy diferente a un squirt, porque luego las pacientes me dicen, doctor, es que me hice pipí en la relación sexual. Y yo, a ver, ¿olía pipí? No, fue en el momento del orgasmo. Ah, bueno, entonces esa fue una eyaculación que tuviste por un muy buen orgasmo que tuviste, ¿no? Entonces es diferente. Pero la incontinencia de urgencia, la incontinencia de esfuerzo se ve mucho más relacionada a muchos cambios
anatómicos que pierde ese colágeno, que pierde esa elastina, que pierden esas fuerzas de los músculos pélvicos, y es cuando empezamos nosotros con la incontinencia. A ver, ¿en qué momento ya tengo que prender el foco rojo? Porque yo he escuchado muchas amigas de eso justamente, que estás con la carcajada y dice, ya me hice pipí, todas. Y pues se da risa porque como que todas sabemos de lo que estamos hablando. O no, hombre, no me quiero ni mover porque traigo un resfriado espantoso y no quiero ni toser. Voy al baño, orino, supongo que ya vacié la vejiga y a los 2, 3 minutos toso y me vuelve a salir. O sea, ¿eso ya es un problema? Sí, eso se llama incontinencia de rebosamiento. O sea, ahí está habiendo algún problema que no estás tirando toda la orina. La vejiga se tiene que contraer y salir toda la orina como tal, ¿sale? O sea, una micción completa. Si hay una micción, nosotros tenemos que hacer ciertos estudios que los uroginecólogos realizan para ver cuánta orina se está quedando retenida en la vejiga. Y ahí, bueno, podemos hablar de muchas patologías que vayan en relación a este tema. ¿Pero ya es foco para ir al doctor? Cuando tú me dices cuál es mi foco rojo para decir estoy teniendo incontinencia, desde el momento en que tú tienes esa pérdida de orina. O sea, porque no es normal, lo normalizamos. O sea, decimos, estamos entre amigas, estamos plática la charla, pero me río mucho de esas 10 personas que están ahí. Una de ellas puede tener incontinencia urinaria, ¿sí? Yo creo que varias. Entonces, o varias, pero no las 10. Entonces, y las 10 están teniendo una risa fuerte, se están divirtiendo. Entonces dices, ¿por qué tú sí y yo no? Entonces, si tú me dices, ¿en qué momento afecta la incontinencia? Pues afecta desde el momento en que hay un proceso de pérdida de orina. Por eso es la definición como tal. Entonces, realmente va mucho en relación a cuándo ir, porque los factores de incontinencia urinaria es mucho más frecuente que se presente en la etapa climatérica menopáusica, porque también empezamos a disminuir la producción de estrógenos. Y la uretra, la vagina, la mucosa, los labios mayores menores tienen receptores ureterales, tienen receptores estrogénicos todo el tiempo. Entonces, es más frecuente en esa etapa, pero no quiere decir que si tú a los 25, y es un ejemplo, yo tengo una paciente que llegó a los 25 años teniendo incontinencia urinaria, sin parto, sin embarazarse, y me decía, doctora, pues yo pensé que esto era normal, que se me saliera la pipí de vez en cuando, porque está muy joven. Pues no, ahí entra algún factor genético hereditario y entra un factor de problema de la colágena, una enfermedad. Entonces, si tú me dices, ¿cuál es mi foco rojo? Que se te salga la pipí en cualquier momento. En ese momento ir al doctor. ¿Por qué nos da pena? Porque lo normalizamos. O sea, haz de cuenta, cuando nosotros vamos normalizando ciertas cosas, pues también lo mantenemos como un tabú. O sea, es como, pues si a ti te pasa, a mí me pasa, le pasa a otra persona, pero no hago algo al respecto. Además, en la cultura latina, la parte de la prevención y de ir al médico no es común. O sea, muchos de mis pacientes vienen acá conmigo cuando ya está pasando un problema, cuando lo pudimos haber evitado. Y mucho de lo que busco con mis pacientes es date cuenta cómo puedes empezar a hacerlo desde antes de que te vuelva a suceder. Nosotros vivimos en ciclos, somos seres cíclicos, ¿no? Entonces, lo que nos va sucediendo también es una llamada de atención. En la parte psicológica podríamos revisar que todo lo que tiene que ver con salidas tiene que ver con fugas, que no estoy queriendo retener, que no estoy queriendo mantener en mi vida, con qué no me estoy comprometiendo, qué tan en serio me estoy tomando las cosas. Esto está relacionado con el cómo yo me estoy conectando con el entorno, no solamente con la pareja. Entonces, en ese sentido, es cómo yo me voy permitiendo pues identificarme con lo que estoy experimentando, ¿no? Y cómo más allá de verlo a broma, porque, híjole, el mexicano está muy acostumbrado a hacer burla y chascarrillo de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo tomando mi responsabilidad sobre lo que me toca, ¿no? Muchas de las veces, por ejemplo, hay alguna terminología que dice Pau, que estoy segura que no lo habíamos escuchado, ¿no? En psicología tenemos una parte que se llama psicofarmacología y en psicofarma pues escuchamos muchos términos como estos. No propiamente tal cual, y en sexualidad pues se ve como más amplio esto, ¿no? Entonces también empezar a tener un poco de
educación al respecto, educación sexual. Creo que más allá de lo que nos dicen en los libros o más allá de las posiciones sexuales, que es muy común que se investigue, ¿no? Es, venga, ¿cómo está mi vagina? ¿Cuáles son los labios mayores? ¿Cuáles son los menores? Porque a lo mejor lo decimos, pero no los identificamos. Es que es el problema, que no se conocen, Exacto. no nos conocemos. Nunca nos enseñaron, y es lo malo, no tenemos una educación sexual Exacto. adecuada. Entonces las mujeres, y hablo de mujeres jóvenes y mujeres pues ya en cierta edad, que es llamativo que digas, oye, ¿cómo a los 21 años nunca te has visto? Hoy una paciente me dijo, doctora, es la primera vez que me veo así en la pantalla. Y yo así, ¿cómo? Es la primera vez que me conozco. O sea, pues sí, me dice, porque no me veo. Sí, es claro. que no es común que me vea. Le digo, pero deberías de verte. Sí. O sea, deberías de verte. ¿Por qué? Porque es la parte más importante de tu cuerpo. En el tema de, en primer lugar, en las niñas, el hecho de que tú le enseñas a tu hija a conocer sus partes íntimas va a disminuir muchísimo el factor de riesgo de una situación de violencia o un abuso sexual, ¿no? En niñas y niños. La segunda, pues, también el hecho de evitar enfermedades de transmisión sexual, el poderte explorar y decir, oye, esto no es normal, ¿no? O este color no o sea, debe ser, esto de sí. color, El olor. este granito no lo tenía anteriormente, esta pigmentación no la tenía anteriormente. Ah, ok, buen punto. Entonces, todo eso es importante. El tema es que, de verdad, mis pacientes lo primero que les digo es, agarra un espejo con el que te maquillas y necesito que llegues a tu casa, te lo pongas en el área vulvar y revises qué es vulva, qué es labios mayores, cómo son tus labios menores, cómo es tu introito vaginal, qué es clítoris, dónde lo tienes, ¿no? Entonces, aquí el tema es ese, que no nos enseñan y que a partir de ahí empieza todas las vergüenzas de la mujer. Sí. O sea, a partir de ahí empieza todo el tema psicológico. Todo es vergonzoso, ¿no? Y es preferible ir a comprarte unos pañales a cierto... A donde sea, a la tienda. Iba a sacar mi comercial, a ir con el doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues esto me lo soluciona y no le cuento a nadie. Ni a la pareja. Es que eso es lo peor, o sea, yo siempre he dicho, a veces escucho esta parte como de, ve y platícalo con tu psicólogo. No, por favor no hagan eso, no vengan con nosotros, ve y platícalo con tu pareja. Yo siempre he dicho que el mejor terapeuta son los padres y la pareja. ¿Por qué? Porque son el espejo. Entonces, cuando nosotros nos espejamos con el otro, pues empezamos a identificar, ¿no? ¿Por qué me está dando vergüenza? ¿Qué está pasando conmigo? Esto, más allá de ser una sintomatología física, también es emocional. O sea, ¿qué estoy dejando de verme? O sea, ¿cómo estoy dejando de reconocerme? Lo que dices tú, o sea, si ni siquiera te conoces físicamente, a veces tengo pacientes que me dicen, Perla, es que siento comezón o siento algunas cosas. Cuando ya les pregunto, ¿no? ¿Qué sintomatología estás experimentando, no? Y me dicen, a veces ha salido en sesiones, ¿sabes qué? Creo que tienes VPH, o ¿sabes qué? Creo que tienes gonorrea, o ¿sabes qué? Creo que tienes sífilis. No inventes, así de fuerte. Es que nosotros no nos vamos dando cuenta que a partir de cómo nos vamos sintiendo, o sea, puedo meter en trance un paciente. Y en el trance, el paciente puede experimentar cierto ardor, calor, sensaciones de comezón en algunas zonas. Y ya, o sea, regresando ya, la persona es consciente, o sea, entonces... A veces no nos damos cuenta cómo nuestra sintomatología del cuerpo también nos está diciendo, pero no queremos verlo. ¿Por qué no tenemos la cultura del médico? Porque tenemos miedo al cáncer, porque le tenemos miedo a las enfermedades reales, le tenemos miedo a la diabetes, le tenemos miedo a las enfermedades renales, pero eso es una realidad. O sea, el tema es que si no lo prevenimos a tiempo, pues vamos a generar un caos. Fíjense que yo he escuchado mucho eso entre amistades, hombres, mujeres. ¿Por qué no vas con el doctor? No, hombre, ¿para qué? Capaz de que me dice que tengo cáncer. Sí, sí. Te lo prometo. Sí. Y yo le digo, pues por eso, para prevenirlo. Pero es que es mejor que nadie te lo diga a que experimentes un momento desagradable, ¿no? Y se puede prevenir. Pero es el impacto social que tiene, ¿no? Y también depende de cómo te lo dicen. O sea, sí es cierto que hay, o sea, por ejemplo, en el área oncológica me ha tocado acompañar pacientes justo en la parte de cáncer de seno o de cáncer de útero o de cáncer de ovario, como muchas de las veces depende mucho cómo el oncólogo también los trató, o sea, porque pues ahí también es como, pues se quedan impactados, ¿no? Porque a veces es la manera en la que te lo dicen, pero creo que también tendremos que aprender a resignificar y no quedarnos con la parte del regaño.
porque a veces, pues sí, hay médicos que sí te van a regañar, y más en los centros de salud públicos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí va a pasar eso. Oigan, entonces el principal tema es prevenir. Prevenir, definitivamente, tomar acción y visitar al doctor. Pero fíjense que hay algo que a mí me gusta, que me encontré y que dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Este gel, que es de uso tópico, ¿Sí? ¿se dice así? ¿Cómo se dice, doctora? Uso tópico. De uso tópico, son unas pastillitas. ¿Quién me platica? Porque yo cuando empecé a ver todos los beneficios que tiene, dije, lo necesito. Y mis amigas lo necesitan. Sí, bueno, es un tratamiento que se utiliza, básicamente Gel Intimate lo que hace es tener estas jeringuitas. ¿Por qué decimos que es de uso tópico? Porque realmente la jeringa no va a picar ni vas a inyectar nada en vagina. Lo único que vas a hacer es quitar el taponcito, y este taponcito introduces la jeringa vía vaginal y dejas, pues ahora sí que salir todo lo que es el líquido que tiene dentro, ¿no? Pero este líquido es importante porque el líquido va a tener ciertos factores importantes, como es factores de crecimiento, va a tener ácido hialurónico, va a tener ciertos complejos antimicrobianos y antivirales que van a ayudar mucho a que empiece a haber una regeneración del epitelio vaginal. Existen, cuando tú me dices prevenir, bueno, hay factores importantes que nosotros debemos de prevenir desde jóvenes, y un factor importante determinante va en relación a qué factores ambientales estás teniendo tú para la prevención de incontinencia urinaria. Y uno de esos es el peso. O sea, yo les digo a mis pacientes, yo no las quiero ver como Barbies, pero el peso es lo más importante que va a venir a tener un factor determinante en la incontinencia urinaria, porque es lo que le estás poniendo al piso pélvico. El piso pélvico, imagínate lo que es una hamaca. Entre más peso le pongas a la hamaca, ¿qué pasa? Se va estirando, ¿verdad? Y al estarse estirando, se va elongando esas fibras y vas perdiendo esa fuerza muscular. Entonces, ¿qué es lo más importante? En primer lugar, pues cuidar tu peso, la mayoría de las veces. En aquellos pacientes que tienen sobrepeso, que tienen una obesidad mórbida, es mucho más frecuente una incontinencia a edad temprana. Y otro de los puntos importantes es el tabú de que el parto te va a causar incontinencia urinaria. Y eso no es cierto. Realmente, en sí, el embarazo como tal puede desencadenar incontinencia urinaria. De hecho, algunos síntomas en el embarazo es la salida de pipí. O sea, hay pacientes que me hablan asustadas de, doctora, creo que se me rompió la fuente, mojé la pantaleta, y realmente no, realmente fue una incontinencia urinaria en ese momento. Pero es por la presión, ¿no? Por la presión y por el peso que existe y que exige el piso pélvico. Entonces, si tú me dices, y bueno, entonces, ¿que nadie se embarace? No, nos podemos embarazar cuidando el peso en el embarazo, también eso es importante, y prevenir desde el embarazo esta fuerza muscular. ¿Qué es eso? Desde el embarazo tenemos que estar haciendo ejercicio. ¿Cuántas veces no nos dicen, estás embarazada? No, siéntate, no te vaya a pasar algo. O las mismas pacientes, doctora, ¿verdad que no tengo que hacer ejercicio en el embarazo? Y les digo, no, hombre, es cuando más ejercicio tienes que hacer para evitar enfermedades durante tu embarazo. Entonces, si queremos prevenir en el embarazo, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicios de piso pélvico. Podemos hacer yoga prenatal, podemos hacer natación. Si eres una paciente que toda la vida has estado activa y has hecho ejercicio, el ejercicio que estás haciendo en ese momento, continuarlo, ¿no? Cuando tengamos nuestro parto o nuestra cesárea, buscar la manera de que tu médico sea alguien que busque el tema de un parto humanizado o una cesárea humanizada. Yo les digo, dignificar esta situación del parto. ¿Por qué? Porque uno de los factores no predisponentes a incontinencia urinaria, pero puede causar molestias y puede causar hasta una incontinencia anal más adelante, son las episiotomías. Entonces, tratar de evitar que te hagan una episiotomía, ¿no? O sea, es un punto importante. ¿Por qué? Porque ya hasta la Organización Mundial de la Salud refiere que no, para un parto no es necesario que todas las mujeres tengamos este famoso corte que nos hacen en el área perianal para poder tener un bebé. O sea, no es obligatorio, no es indicativo. Hay ciertas indicaciones que sí se tiene que realizar definitivamente, pero es algo que puede predisponer a que ese piso pélvico y esa musculatura se pierda y que tengas incontinencia. Ese es un punto.
Y luego ya nos vamos al tema de el tabaquismo, la insulina, la alimentación que platicamos a un inicio, que qué nos va a dar la incontinencia de urgencia, ciertas sustancias muy irritativas en vejiga, que yo creo que algo que yo estoy peleada es el tabaco, ¿no? El tabaco te da todo, o sea, todas las complicaciones te las va a dar el tabaquismo, entonces suspenderlo. Entonces a partir de ahí empezar a trabajar. Y una manera de prevenirlo definitivamente es trabajar tu piso pélvico. Ejercicio que puede ser desde natación, desde yoga, desde pilates, desde pesas que estés cargando para mejorar la musculatura pélvica. Y musculatura pélvica va a lo que es la parte del hipogastrio, ¿no? O sea, es lo más importante. Entonces, yo les digo 1001 abdominales. Sí, claro. Porque eso es importante. Y existen algunos ejercicios que son los famosos ejercicios de Kegel, que esos ejercicios son los benditos Kegels, que yo les digo es apretar y soltar, apretar y soltar. La musculatura... Hay que hacerle una canción, Perla, te me dice, apretar y soltar. Apretar Sí, y ¿no? soltar. O sea, es la musculatura más importante que va a ayudar a que se fortalezca. Obvio, ¿cuántos ejercicios tienes que hacer al día? Más de 1000 ejercicios. Es ilógico que una paciente se siente media hora a hacer 1000 ejercicios y estar suelto, aprieto. Pero bueno, eso sirve tanto por el tema vaginal como para el tema urinario. Claro. O sea, las dos cosas. Nos vamos el 2, el 1. No, Claro, eso me encanta, pues así hay que es, hacerlo. Sí. claro, pero hay otras maneras de prevenirlo de manera innovadora, ¿no? O sea, este Gel Intimate, pues aparte de que vas a prevenir haciendo el tema de mejorar lo que es la fuerza de la musculatura pélvica, pues también te va a dar ciertas sustancias como estos factores de crecimiento que van a hacer que se produzca mayores fibras de colágeno. Entonces, al producirse estas mayores fibras de colágeno, pues lo que va a hacer es que empiece a haber formación de elastina y que empiece a haber una mejor regeneración en lo que es principalmente la zona ureteral, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es que existen algunas otras cirugías de incontinencia, o sea, ya cuando hablamos es una de cosa muy prevenir, grave, ¿no? pues puede ser un láser CO2 de tensado vaginal que también va a ayudar a mejorar lo que es el tema de incontinencia y que eso ahorita está muy en boga, ¿no? No porque esté de moda, sino porque realmente se ha visto beneficios en el momento de hacer una radiofrecuencia vaginal o un láser CO2 vaginal, que lo que va a hacer es mejorar o estimular y reacomodar estas fibras para que otra vez se tense. Entonces, al tensarse toda la pared vaginal por dentro, lo que va a hacer es que la uretra suba un poquito y esto hace que también haga que no exista esa pérdida de orina. Entonces, actualmente hay tantos procedimientos de manera ambulatoria. ¿Para qué? Pues básicamente para prevenir y evitar la famosa cirugía de las mallas, ¿no? Las mallas intraureterales o las cirugías de piso pélvico que muchas veces son difíciles y que aparte pues es el estrés social, el impacto económico de la paciente, la recuperación de la paciente. Entonces, tratar de prevenir definitivamente es la mejor opción. Pues esto me gustó, pero a ver, Perla, tú que trabajas con tantas parejas, con tantos hombres, mujeres, de manera independiente, ¿qué tanto nos dejamos ayudar? Por ejemplo, por productos como este. ¿Qué tanto estamos abiertos a decir, va, me voy a dejar Es que volvemos chiquear? a lo mismo, o sea, no podríamos estar hablando de esto si no tuviéramos un médico. Entonces, o sea, necesitamos empezar a tener esta prevención, ¿no? O sea, a veces pues vemos otros países y decimos, es que son de primer mundo. Pues sí, pero el primer mundo no se genera por el dinero, sino por la cultura. Entonces necesitamos empezar a generar más cultura. ¿Qué? Pues empezar a atendernos, o sea, no pasa nada. O sea, querernos. Y bueno, no pasa nada, pasa mucho. Yo siempre, cuando alguien me dice, es que no pasa nada, no, es que sí pasa mucho, ¿no? En el sentido de, cuando tú te atiendes, vas a tener una calidad de vida mucho mejor, vas a tener a tiempo las respuestas y vamos a empezar a dejar de tener estos tabús y de permitir que lo que no sea, pues se siga dando, ¿no? O sea, a lo mejor hay momentos en los que puedes tener algo muy simple que si lo atiendes a tiempo, pues es más rápido, ¿no? A ver, yo escucho siempre eso de que cuídate, atiéndete, quiérete, todas las T. Sí. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para quererme? ¿Cómo le hago para atenderme? ¿Cómo me empujo? Es ¿De muy dónde saco simple fuerza? ahí. Es muy simple ahí. Cuando somos bebecitos, esperamos desde el nacimiento que alguien nos arrope. Sí. Porque de estar pues acomodados, ¿no?, en este espacio de mamá,
pues de repente sales a la nada, ya sea por cesárea que no esperabas, ¿no? Que de repente te abrieran y vámonos, o de repente que ya estás abajo y ya estás saliendo, ¿no? Entonces nadie te dice, hey, ya vienes. Entonces, tanto para la mamá como para el bebé es un shock, porque la mamá, o sea, aparte de que acaba de dar a luz, le hicieron 1000 cosas, ¿no? Ya sea cesárea o ya sea episiotomía. Episiotomía. O sea, pues se vive esta experiencia en la que pues la mujer está pues ya dolorida, ¿no? Y el bebecito, pues le acaban de cortar el cordón, ese conducto de unión con la madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es cuando el bebecito, no importa quién sea, busca pues ser arropado, ¿no? Y además, nace, lo hacen que llore para que se oxigene, y entonces, en ese momento en el que se oxigena, pues ya empieza como todo el mundo a atenderlo, ¿no? Entonces, desde el inicio, el bebé o el ser humano ya está acostumbrado a ser atendido. Entonces, estos cuídate y estos quiérete, sí, pero muchas de las veces está relacionado con el amor propio. O sea, es como qué tanto en realidad te estás viendo y qué tanto en realidad te estás como observando a ti mismo. Muchas de las veces nos dejamos de observar. Entonces, ¿por qué? Porque estamos esperando esto, la atención del bebé. Todo el tiempo, nunca dejamos de ser niños, todo el tiempo somos una evolución del mismo. O sea, cuando reímos, esas risas que decías, Pau, así como carcajadas, pues son del niño. Esos berrinches que a veces decimos, ay, pues sí quiero, pero no es del adolescente. Y esta parte en la que empiezas a hacer como este pensamiento más abstracto, pues es desde el adulto cuando empieza a calcular el terreno, ¿no? Me conviene, no me conviene, le digo, no le digo. Entonces, tendríamos que empezar a tener un equilibrio en cuanto a cómo nos vamos autoatendiendo, ¿no? O sea, sí, en algún momento fuimos esos bebés expuestos, pero pues ahora somos estos adultos en donde nosotros necesitamos ver cómo si nos damos salud, vamos a dar salud en nuestro ¿Cómo lo entorno. logro? Cuando nosotros nos observamos y nos damos cuenta qué tipo de relaciones estamos teniendo y qué tipo de impacto estamos teniendo en el otro, es ahí donde generamos una motivación. Motivación sería lo principal. O sea, empezar a revisar que lo que yo hago con el otro tiene como una misión o tiene un quehacer, ¿no? Entonces, si se fijan en el ejercicio profesional que cada quien tenga, pues genera un impacto. Entonces, te pagan, te agradecen y aparte ves resultados en las personas, ¿no? Acá debería de ser lo mismo. Si tú estás bien, si tú la pasas bien, si tú compartes bienestar con los demás, pues vas a ser aceptado en el entorno. Muchas de las veces lo que sucede es que vivimos en un espacio de estrés, de depresión, en donde no nos estamos dando cuenta, pues cuál es nuestra labor. Ahí sería. Entonces, si nos atendemos a nosotros mismos, si nos cuidamos, entonces estaríamos dándole atención y cuidados a los demás. Atención, cuidado, vernos, observarnos, ir con el doctor y por supuesto hacernos llegar de cosas como esta maravillosa de este Gel Intimate, que el día de hoy hace posible este Sense entre nosotras. Doctora, conclusiones. Que la incontinencia urinaria no hay que normalizarla, que es un factor importante de riesgo para tener algún otro problema, como puede ser desde infecciones vaginales recurrentes, infecciones urinarias recurrentes o una relación sexual no satisfactoria, o simplemente el hecho del impacto social que llega a provocar para que una mujer se quede en casa sin disfrutar de su vida día a día porque le avergüenza estar oliendo a orina. Qué fuerte eso que dijiste, lo he escuchado mucho. Entonces hay que acudir con tu ginecólogo, con tu ginecóloga de confianza, cuéntaselo a que más confianza le tengas y por supuesto si tienes dudas aquí estamos para servir. Así es, Pau, precisamente vamos invitando a todo nuestro auditorio a que nos haga favor de dejar sus preguntas, sus comentarios, esas anécdotas de la prima, de mi amiga, de mi sobrina, de la vecina, no importa que no tenga nombre, por favor, aquí están las doctoras para atenderlas, para escucharlas, este es un foro para ustedes, donde pueden comentarnos, preguntarles y aquí vamos a estarlas atendiendo. Muchas gracias, Pau. Un placer escucharte y aprender de ti siempre. Perla, conclusiones. Pues nada, o sea, que nos demos la oportunidad de empezar a atendernos, de empezar a dejar de normalizar los focos rojos que empezamos a presentar, ¿no? O sea, a ver, estás viendo que te está ardiendo, estás viendo que está rojo, estás viendo que ya está cambiando de color, estás viendo que estás teniendo incontinencia, pues vamos atendiéndolo, ¿no? O sea, hacernos responsables.
Así es. Muchas gracias, No, pues, doctora. a ustedes. Qué placer escucharte siempre. Gracias. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por el favor de su atención. Nos saludamos en la próxima. Mi nombre es Karina Hernández y que tengan un excelente día. Entre nosotras. Dejemos de normalizar la incontinencia urinaria. Muchas de las veces hemos generado varios tabús. Uno de estos puede ser esta parte. Atiéndelo, comparte cómo te sientes, empieza a expresar qué es lo que estás viviendo con tu pareja. Evidentemente, platícalo pues a las personas que más confianza tienes, acércate con profesionales. Revitaliza tu zona íntima con Gel Intimate.